Qué contentos estamos de nuevamente encontrarnos en Chile Alimenta Sostenible, como siempre, en Agricultura TV, a través de todos sus canales de difusión de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Agricultura TV, estamos en el Facebook, Agricultura, y estamos también a través del canal 182 en Zapping. Así que no hay excusa para no vernos la noche del lunes. Somos por lejos el programa más interesante el día lunes y más encima sobre el tema alimentario que nos atañe a todos. Y como siempre, con mi amiga María Emilia Undurraga. ¿Cómo estás, María Emilia? Hola, Francisco, buenas noches. Contenta de estos grandes invitados que tenemos hoy día, así que poder conversar con ellos y saber cómo están trabajando por ese Chile que alimenta sostenible. Oye, antes de partir con nuestro entrevistado, comentaste que te hemos visto durante la semana recorriendo el país, te vimos por Valdivia, en el sur. ¿Qué anduviste haciendo por allá? Así estoy, pues como decana de la nueva Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de San Sebastián. ¿Ya? Me toca ir al SUCES, Puerto Montt, Valdivia, y poder, en conjunto con los profesores y los docentes, levantar los temas de sostenibilidad ligados a la naturaleza, ese equilibrio que necesitamos, que hemos conversado tantas veces acá, el cómo equilibramos la parte económica, social y ambiental por ese desarrollo sostenible tan importante para el país y para el mundo. Buenísimo, me dejo un café o un almuerzo para que me cuentes más en detalle lo que está pasando realmente en las regiones, ahí donde está, en el Chile profundo, ¿eh? Justamente en todo el país. Cuéntanos con quién estamos ahora. Eso voy a presentar hoy día a nuestro gran invitado. Hoy día estamos junto a Orlando Contreras, dirigente de la agricultura familiar campesina, histórico diría yo, muchos años, ahí ya nos va a contar Orlando con más detalle, presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, MUSECH. Hola Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a este programa. Bueno, buenas noches a todos, a los televidentes, y gracias por invitarme. La verdad que, como dice, el Chile profundo se conoce poco. Chile tiene una característica: el 80% de los habitantes viven concentrados en ciudades y pueblos grandes, y como el 25% viven en el mundo rural. Pero ese 25% es importantísimo en la producción de alimentos, de cultura, de tradiciones, y muchas veces no se entiende. Siempre se ve el mundo rural como algo atrasado, y hay un error tremendo ahí. Chile es uno de los países que está más avanzado en tecnología, especialmente en la pequeña agricultura que yo represento. Hay mucha gente que innova, hay mucha gente que está haciendo cosas, alimentamos el país. Como decimos, nosotros tenemos una máxima: tomamos el agua, la producimos en alimento. Eso es fundamental. Así que gracias, y siempre es bueno hablar de nuestro sector. Sí, no, muchas gracias por venir a conversar aquí en vivo, porque como decías tú, Orlando, la agricultura y la sociedad ha cambiado, han habido muchos cambios. ¿Cómo ves tú esa ruralidad profunda que se ha ido adaptando a esos cambios? ¿Y tú cómo ves también esos cambios? Cuéntanos qué es lo que ves y cómo también todas las políticas, las leyes están conversando con eso. Mire, lo que pasa es que el mundo rural ha cambiado bastante en los últimos años, en los últimos 30 años. Creo que no se ha evaluado en su profundidad, pero Chile ha avanzado tremendamente del 90 en adelante con políticas públicas. Lo importante es que en Chile, afortunadamente, todavía tiene esa máxima de que cambian los gobiernos, pero las políticas siguen como estables. Hay como lo central sigue. Obviamente cada gobierno llega con sus matices y su énfasis, pero lo fundamental, la institución está y hemos avanzado. Hoy día el mundo rural tiene un enorme desafío, el tema de la migración. O sea, en Chile la cosecha, yo hablo de la pequeña agricultura familiar, que hay muchos productores de fruta, hoy día no se concibe si no hay extranjeros cosechando. Eso hay que tomarlo como un desafío. ¿Y por qué? Obviamente la gente del mundo rural está buscando otro horizonte y los espacios van quedando vacíos y nunca quedan vacíos, alguien los llena. Hoy día tenemos en la zona central y sur, el centro, uno se encuentra en muchos sectores, agricultura grande, mediana, pequeño, con extranjeros trabajando. Nosotros estamos hablando con todos los gremios, grandes, medianos y pequeños, estamos hablando que eso se regule, es bueno que se regule la migración, porque ya es una necesidad, pues nos guste o no, están aquí, hay que regular. Y si queremos seguir produciendo, hay mucha innovación en el mundo rural. O sea, si es cosa de darse una vueltecita nomás. Obviamente hay cosas que nos faltan, pero hemos avanzado bastante. Yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Que falta, por supuesto, pero que tenemos que seguir avanzando en innovación. Hoy día, tener una hectárea, media hectárea, sea agricultura igual. Yo conozco muchos jóvenes que tienen innovación de invernadero.
han desarrollado algún valor agregado a muchos productos, entonces estamos en la cadena. Son parte importante de la agricultura familiar campesina, la que alimenta al país. Uno está en el proceso exportador. Y eso genera economía, eso genera desarrollo. Obviamente nos falta mucho todavía, hay ministerios que tampoco nos ven, no los ven todavía, como el Ministerio de la Vivienda, todavía se hace vivienda en función de la lógica urbana, nosotros decimos que tiene que ser la lógica rural, la salud, la educación, creo que eso hay que seguir potenciando. En lo productivo estamos avanzando, nos falta, tenemos falencias, pero nos falta. Y eso uno está contento porque si algo, creo que hay una medida que nadie lo puede cuestionar, incluso la FAO lo felicitó a Chile. Cuando estuvo la pandemia, uno de los pocos países que tenía asegurado su alimento era Chile. Y eso, uno se siente feliz por eso. Nos tocó en eso, Orlando, esas mesas de abastecimiento seguro, ¿te acuerdas? Sí. Que eran complejas, porque también, como decíamos antes, estamos hablando de la alimentación y no es solamente lo que pasa en el campo. Cómo nos vinculamos con los transportistas, con los feriantes, con los mercados mayoristas, con toda esa cadena que muchas veces uno la da por sentada, pero en esa crisis fue realmente evidente que teníamos que trabajar todos juntos. Lo mismo si uno era pequeño, mediano, lo que también muchas veces hablamos, en el campo no hay diferencia, no hay segregaciones, están los grandes con los medianos, con los pequeños, hay comunidades mucho más complejas y sistemas que conviven y que hay que, en el fondo, potenciar, porque es una forma muy característica de la ruralidad. Sí, ahí hay un dato no menor cuando estuvimos en plena pandemia y tuvimos que crear esa mesa, porque primero la autoridad sanitaria dijo, se cierra el país. Estaba comprendiendo que estamos en plena cosecha, era imposible. Bueno, logramos convencer a la autoridad y de repente nos dimos cuenta que si sacábamos bien producir, pero si no había transporte, entonces se empezó a entender que la cadena es grande, estamos encadenados todos, se nos cae el transporte, no podemos llevar nuestra producción. Entonces creo que se entendió muy bien que la agricultura en general, y la agricultura familiar en particular, era importante. Bueno, y de hecho la FAO, el director de la FAO felicitó a Chile por su forma de hacer las cosas. Creo que es un potencial tremendo para el país, no hay que perderlo. Tiene que haber agricultura, la concentración no es buena, tiene que haber muchos agricultores y Chile tiene una característica como es largo, angostito, vivimos las distancias no son tan largas. Hoy día en Arica, un ejemplo maravilloso, en la Palma Concordia, hay producción agrícola, en Punta Arenas hay producción agrícola familiar, entonces Chile tiene esa estabilidad, que si hay problemas, obviamente vamos a estar nosotros ahí tratando de suplir la alimentación, que es lo más importante. Lo más importante es la alimentación. Es interesante cómo va mutando, cambiando la agricultura, moviéndose y se relaciona también con lo que va ocurriendo. En pandemia, me recuerdo en mi casa, en mi barrio, en pleno Santiago, apareció un camioncito pequeño de una agricultora familiar de las cercanías de Santiago, de la región metropolitana, y que empezó todos los viernes a traer frutas y verduras y hortalizas fundamentalmente de muy buena calidad, de primera calidad, desde su huerta hacia el barrio nuestro. Y se instalaba todos los viernes ahí y el jueves se instalaba un poco más allá y así otro día. Bueno, y sigue hoy en día en ese negocio. En el fondo ella está en el encadenamiento completo, ¿no es cierto? Está desde la producción hasta la entrega del producto final. Sí, y por otro lado está el que trabaja encadenado con el sistema, con los valledor o con las ferias, ¿no es cierto? O directamente con los supermercados o en el camino, no sé, porque hay intermediarios también. Hay todo un mundo para el pequeño productor y para la agricultura familiar, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa que, claro, es que el sistema se transparentó, ese es el problema. La sociedad chilena pudo ver cómo funcionaban. Eso históricamente los canales se fueron abriendo, hay mucho agricultor que es proveedor de la industria, es proveedor de la exportación, es proveedor dentro del país, los mercados mayoristas, los supermercados, hay mucho emprendimiento. Estamos en toda la cadena. Y eso es bueno y es sano para un país. Yo agradezco, por ejemplo, a las que fueron autoridades y los que son ahora, que la pequeña agricultura estamos en la política, estamos en la discusión. O sea, no hay parlamentarios que no hablen de la pequeña agricultura porque somos una realidad. Hay que cuidarla. Ahora hay que pensar que la agricultura hay que ir modernizándola. Nosotros siempre como pequeños agricultores miramos hacia los países como Holanda, esos países, ese es como el modelo que tenemos. Propiedades pequeñas, muy eficientes, con mucha tecnología, porque, bueno, los seres humanos tenemos dos deformaciones, nacemos y después morimos, o sea, hay dos grandes saltos en la vida.
Mucho agricultor pequeño que ya está en su edad biológica y queremos que llegue joven. Y de hecho están llegando, uno se siente feliz, pero que usa la tecnología. Yo me acuerdo que mi abuelo iba a la estrella, hoy día baja un programa computacional, sabe cuándo llueve, cuándo las temperaturas suben. Eso es la agricultura del futuro. Y tenemos que mostrar a la sociedad chilena y a los jóvenes que en la agricultura familiar se puede desarrollar. Sí. Hay un enorme potencial ahí, que se puede vivir y usando tecnología. No podemos decir a los jóvenes, oye, que usen la pala y la sazón. No, hoy día hay tecnología. De hecho, veo con un par de jóvenes que están implementando hacer servicios de vocación por drones. O sea, es una cuestión, uno dice, no, pero están ahí, ¿no? Sí. Fantástico. Justamente en un rato más vamos a tener también a un joven que nos va a mostrar lo que estamos haciendo, incentivar que la juventud innove. O sea, hay que dejar los espacios abiertos, que los jóvenes no podemos darle, oye, antes hacía así, no. Hay una evolución natural. Lo importante es que el espíritu de la agricultura familiar va a permanecer con otros actores más tecnologizados, y eso es lo que queremos, y que la sociedad entienda que somos un componente importante. Si nosotros fracasa un poco, o sea, la alimentación, ya todo el mundo se empezó a dar cuenta, oiga, ya no es fácil al mercado a comprar, hay que tener, hasta los países desarrollados tienen esa cultura. Entonces ya en Chile se perdió eso, y las autoridades actuales y las anteriores fueron muy astutas en poner el tema en la agricultura familiar. Por supuesto que faltan recursos, por supuesto que uno quiere que vaya más rápido, pero creo que lo bueno en Chile es que se puede conversar. Yo, como dirigente del museo, también participo de una orgánica internacional, que es la COPROFAN, que es una organización internacional del Cono Sur de América, que agrupa agricultura familiar campesina, obviamente con asimetría, porque una pequeña agricultura en Argentina no es lo mismo que en Chile. Pero siempre les preguntan, ¿cómo usted avanza? ¿Cómo pueden conversar con la autoridad? O sea, para algunos países, para no nos pagan alguno, para proteger a los inocentes, dice, oye, ¿cómo ustedes pueden conversar con la autoridad, con los empresarios grandes? ¿Cómo lo pueden hacer? Y uno se da cuenta que nosotros evolucionamos. Hay una evolución en eso. O sea, conversar hoy día con cualquier autoridad de cualquier signo político, cualquier gremio grande, mediano, pequeño, es como natural. Obviamente no tenemos algunas cosas, no estamos de acuerdo, pero todos queremos avanzar. Eso es un activo fundamental para los chilenos. O sea, debemos preservar eso, la conversación, el diálogo, porque así se desarrolla y todos queremos desarrollarlo. Tal cual, y cuando uno pone los objetivos en la mesa, en el centro, las ideas finalmente van en cómo lo logramos, pero estamos todos de acuerdo que queremos alimentar sostenible a Chile. Ese es nuestro desafío, y cuando ese desafío es común, bueno, van a haber distintos puntos de vista, pero podemos ponernos de acuerdo en la gran cantidad de medidas que hayan que tomar para eso. Y en ese sentido, Orlando, en este Chile Alimenta Sostenible, o esa alimentación o agricultura del futuro, ¿cómo ves tú a la agricultura familiar adaptándose a la sostenibilidad? ¿Cómo ves tú ese camino que requiere también la colaboración que hablábamos antes? Sí, María Emilia siempre dice, es fácil conversar cuando era ministra, nunca estuvimos en algunas cosas de acuerdo, pero logramos conversar. Mire, el tema de la sostenibilidad es el tema. El cambio climático ya es una realidad, o sea, ni siquiera es una realidad. La resiliencia de los agricultores familiares, entonces, ¿qué estamos pensando? Hay que producir sano, preservar el medio ambiente, porque es lo único que tenemos. O sea, no podemos ir a otro planeta a vivir, es lo que tenemos y hay que cuidarlo. Y ahí quizás requieren políticas públicas, hay que hablar más de producción agroecológica, respetar el medio ambiente, usar productos que sean amigables con el medio ambiente. Hoy día, un dato no menor, que yo me espanté cuando estuve en la Mesa Nacional del Agua, cuando expuso un académico, cada 10 años el clima se desplaza 100 kilómetros hacia el sur. Y ahora cuando uno va para el sur se entiende que están produciendo frutales que hace 30 años no se producían. Eso es una realidad. Y tenemos que nosotros ser más conscientes, pero es importante que, además que tenemos un activo importante, la juventud que está llegando al mundo rural viene empapada de esos temas. Tiene más mundo, ya creo que cualquier joven tiene el mundo más pequeño. Para la gente mayor ya el mundo era pequeño, era su localidad. Hoy día hay gente que el mundo es más grande. Y eso es un activo, por eso es importante que la política pública se vaya adaptando, los instrumentos se vayan adaptando. Ya no queremos instrumentos estos sociales para mantener, no, tenemos que dar instrumentos que potencien el desarrollo, potencien la innovación, porque hoy día se puede vivir perfectamente con media hectárea de invernadero en la producción, pero hay que meter tecnología, ya no basta de tener cientos de hectáreas. Hay rubros que, como la hortaliza,
bajo plástico que se requiere poca superficie, pero tiene alta producción. Pero se requiere mucha inversión y mucha tecnología. Cada rubro tiene sus bemoles. Yo creo que eso es importante, empezar más a hablar de amigable con la tierra. Hay que preservar lo que tenemos, el activo de la tierra. Por eso es importante, nosotros salimos a apoyar al ministro de Agricultura cuando el tema de las parcelas de agrado. Nosotros entendemos que la tierra, Chile tiene una característica, el 15% del territorio nacional es agrícolamente hablando, el resto es desierto, montaña, o sea, Chile tiene muy poca superficie agrícola y hay que cuidarla. La tierra es un activo fundamental para alimentar el futuro. Mientras no se invente nada que prevenga no comer, vamos a seguir comiendo y por consecuencia alguien tiene que producir. Hay que producir alimentos de mejor calidad, con más nutrientes, y eso significa investigación, desarrollo y tecnología. Y ahí estaremos nosotros como pequeña agricultura. Un Chile que va avanzando, ¿no es cierto? Que en estos 30 años, como decías tú, Orlando, ¿no es cierto?, va piedra sobre piedra, el ladrillo sobre ladrillo, construyendo con esfuerzo de todos, con colaboración, con diálogo, pero que a la vez hay que seguir, ¿no es cierto?, no relajarse en eso, seguir trabajando en esa línea y fundamentalmente, como decías tú, motivando también a los jóvenes a permanecer, a trabajar, a llegar al campo, y que eso se logra con innovación, que es lo que a ellos tanto les gusta también, teniendo oportunidades de aprender haciendo, de cometer errores también, pero teniendo esas oportunidades y a la vez con un poquito de desarrollo rural, porque también los jóvenes cuando ya conocieron la ciudad necesitan una buena calidad de educación, una buena calidad de salud. Entonces, qué importante es calibrar todos estos aspectos y que estén al día. Te queremos dar las gracias, Orlando, por haber estado conversando el día de hoy también con altura de mira en Chile Alimenta Sostenible. No, les doy las gracias, que yo creo que estos programas son fundamentales para demostrar al resto del país que somos un país diferente y hay gente que quiere producir, quiere estar ahí, quiere desarrollarse, y que la cultura campesina, que la cultura chilena, Chile no sería Chile sin los campesinos. Ahí partió la cultura chilena. Tenemos una cultura agrícola. Así que le agradezco la invitación y a disposición. Gracias. Vamos por ese Chile rural que nos apasiona tanto. Así que muchas gracias, Orlando. Y ahora vamos a una pausa para volver a continuar esta conversación con distintos actores del Chile Alimenta Sostenible. Granomix, bases formuladas por Granotec Latam para la elaboración de premezclas y mejoradores que superan los desafíos del proceso y garantizan una alta calidad de harinas y estandarización de productos elaborados en base a cereales. Encuéntranos en www.granotec.com y en LinkedIn @granoteclatam. Bueno, y estamos de vuelta después de haber escuchado ese mensaje también de nuestros auspiciadores que hacen posible este Chile Alimenta Sostenible, junto al esfuerzo de todo este equipo que tenemos acá, que es espectacular, que es genial. Y junto con eso también poder presentarles, después de haber hablado con Orlando, ¿no es cierto, María Emilia, hace un momento atrás,
poder presentarles a nuestro próximo entrevistado, que tiene mucho que ver también con lo que conversamos, con jóvenes innovadores que están dispuestos a entrar en el sector agrícola y en este caso un tema tan relevante como es el tema del agua. Tal cual, pues. Así que vamos a presentar a nuestro invitado, vamos a presentar a Daniel Cabrera, socio de Aquadetec. Daniel, bienvenido, buenas noches, qué gusto conversar contigo, tal como decía Orlando antes, ¿ah? Cómo la gente joven ha vuelto al campo, además gente joven que ha vuelto a trabajar con tecnología para adaptarse a estos desafíos que son muy grandes, pero que tenemos tecnología y tenemos distintos instrumentos. Cuéntanos, Daniel, ¿cuál ha sido tu historia en esto? Nos gustaría que nos contaras más de tu emprendimiento ya decididamente de lo que estás haciendo con respecto a las aguas. Claro. Yo soy Daniel Cabrera, director ejecutivo de Aquadetec. Es una empresa que se ubica en la región del Maule, que se dedica específicamente a hacer exploración de agua subterránea. El tema de la exploración de todo lo que hay bajo la tierra es un tema de la geología, de la geofísica. Y que en Chile, como somos un país tan minero, ha tenido un desarrollo importante, bastante avanzado, pero enfocado en la minería. Entonces el tema del agua, que hace ya 10 años, ya llevamos no sé cuántos años, ya van como 15, hay que poner profesionales más capacitados para hacer estos temas, porque en el fondo la búsqueda de agua usualmente es como un varillero, una persona que va con una varilla y dice, ya acá hay que hacer un pozo para extraer agua. Pero la realidad no es tan así, o sea, es mucho más complejo el tema del agua subterránea, entonces hay que llevar toda la nueva tecnología a ese tema y además innovar, porque en el fondo hay consultoras grandes que se dedican a la minería, pero que están con el trabajo del día a día, entonces en el fondo hacen lo mismo que han hecho y que le ha ido bien, pero hay que darle una vuelta y ver cómo ocupamos los datos que están disponibles ahora, las nuevas tecnologías y la gente que está dispuesta a invertir en nueva tecnología para su campo, aprovechar todo eso y mejorar la disponibilidad de agua subterránea para la agricultura. Aquí había una costumbre durante largas décadas, ¿no es cierto?, de regar desde el agua superficial, ¿no es cierto?, desde los ríos. Exacto. Y por lo tanto con los derechos de aguas superficiales que uno tenía. Bueno, llega un momento que esa agua no necesariamente está, y en especialmente cierto periodo del año, no toda el agua es embalsada, mucha agua corre, ¿no es cierto?, se pierde en cierta medida y por lo tanto se tiende a confiar y a buscar las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, a realizar pozos profundos, etc. Pero yo tengo un rollo al respecto, me gustaría que tú un cierto conflicto, que me gustaría que me lo resolvieras, que tiene que ver con la sostenibilidad de esto en el largo plazo. Porque uno ve que se realizan pozos, sondajes, lo más profundo posible hasta llegar a la China prácticamente. Y uno dice, bueno, y cada vez son más profundos. Y uno dice, bueno, hay vecinos al costado, etcétera, y reclaman y dicen, bueno, mientras más profundo mi vecino haga su pozo, menos agua voy a tener yo. ¿Cómo se gestiona un acuífero? ¿Cómo funciona este tema? Claro, acá el primer tema en el mundo, el tema del agua subterránea es que no se ven, o sea, la idea de lo que hacemos nosotros en Aquadetec y la geofísica en general es hacer visible lo invisible, que en el fondo en este caso es el agua subterránea. Entonces, para que un pozo sea un uso sostenible en el tiempo, uno tiene que elegir bien el lugar donde tiene que estar ubicado ese pozo. Porque si hago un pozo a ciega, puedo hacer el pozo y sacar agua. Pero puede ser que en 2 temporadas más ese pozo no tenga agua y yo no pueda seguir profundizándolo porque hacia más abajo está la roca. Esa suele ser la base del acuífero, la roca, de las cuencas y de todo. Entonces, para hacer un uso sostenible del agua subterránea hay que ver bien dónde va ese pozo. Y ahí entra la geofísica y la geología. El tema con la radiestesia, por ejemplo, que en el fondo ellos dicen, ya acá hay agua, hago el pozo, saco agua, pero esa agua no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, falta mucho conocimiento sobre qué acuíferos tenemos en el planeta y en Chile en particular. Entonces, la información que hoy día está disponible de la DGA con el monitoreo extractivo de pozo, cada vez que se inscribe un pozo, esa información se reporta a la DGA, o sea, la información está. El tema es que no hay profesionales capacitados para esto. Entonces, para darle un uso sostenible a la agricultura del agua, es mejor el agua subterránea que la superficial por la sequía que estamos ahora. O sea, el agua superficial va de la cordillera hacia el mar, ponte tú que demora 1 año, y ese es el ciclo de esa agua. En cambio, el agua subterránea son aguas milenarias. En el fondo, cuando un estero se seca, ya no pasa agua por ahí, pero cientos de años pasa agua por ahí que fue infiltrando. O sea, bajo el estero probablemente sí haya agua, si es que hay un acuífero que lo sostenga. Entonces, para hacer un uso sostenible del agua subterránea se puede, pero es muy importante saber qué es lo que está pasando bajo la tierra y hacer los pozos donde haya suficiente volumen de agua para extraer. Perfecto.
No, y el agua es fundamental, lo conversamos todas las semanas. O sea, el 74% del agua la usa la agricultura. Claro. Y no lo usa la agricultura, vamos a quizás ser repetitivos, la usan los agricultores para transformarla en los alimentos de todas las familias. O sea, al final es el agua para el bienestar de todas las familias, ese bienestar diario. Y quizá mucha gente no sabe de acuíferos. Yo siempre me imagino los acuíferos como una cordillera, como geografía debajo que contienen este lago o este como lago subterráneo, porque puede tener altos y bajos, y eso sí depende de lo que tú contabas, por donde yo hago la perforación para poder en el fondo tener sostenibilidad en estos acuíferos. Y estos acuíferos además están vinculados a lo que pasa con los ríos, por lo que está pasando por arriba. O sea, al final es todo un sistema, las cuencas, como hemos hablado acá también. Qué importante es que el agua subterránea se vincule con los permisos que están en el agua superficial, porque al final es un sistema completo que está en el fondo vinculado a este bienestar que, como decimos acá, requiere equilibrar lo económico, social y ambiental. Y en eso, ¿cómo ves tú que las generaciones más antiguas, porque los agricultores de antes estaban acostumbrados a regar superficial, incluso regar con métodos que tenían poca tecnología? ¿Cómo has visto tú que esto ha ido avanzando? Porque en Maule pudiésemos pensar que había menos problemas que más en el norte. Claro, sí, el tema del agua subterránea, la gente lo adopta cuando ya no tiene agua superficial, eso es lo usual. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos mucho hacia Coquimbo, hacia Valparaíso sobre todo, porque Coquimbo ya lleva años de sequía, entonces como que ya se pudieron adaptar, pero el Paraíso lo está sufriendo ahora. O por ejemplo acá al lado Melipilla, que también tiene una zona agrícola importante que no está teniendo agua superficial. Entonces el tema de la adaptación de tecnología es mucho más fácil cuando viene gente del fondo que ha sido adolescente, que creció con internet, con los computadores, y puede meterse a internet y googlear cuál es la mejor solución para obtener agua subterránea. Pero los agricultores que ya tienen más edad es súper difícil. O sea, aparte que hacer una perforación a ciegas es complicado. Entonces, el tema con la tecnología para la gente mayor es que tecnología uno usualmente piensa es un equipamiento, un tractor, una maquinaria. Eso es tecnología para la gente de campo. Pero de repente, ahora, la tecnología es un código de computación, un dato, y eso yo creo que es lo que cuesta más traspasar, que en el fondo, cuando uno hace un estudio, está comprando un informe, que en el fondo es un dato que no es tangible. Entonces eso creo que le cuesta mucho a la agricultura en el fondo. ¿Qué estoy comprando? ¿Dónde? ¿Cómo lo puedo tomar? Entonces el tema con la adaptación de tecnología es transmitir el conocimiento. O sea, obviamente puede ser muy valioso lo que yo tenga, pero si yo no puedo transmitirte que tú lo necesitas, nunca lo vas a adoptar. Entonces yo creo que hay que hacer una transferencia tecnológica, como que tú comentabas. ¿Qué son los acuíferos? O sea, yo me he topado con gerentes agrícolas muy grandes que piensan que el acuífero es como un río subterráneo, o sea, que acá tengo agua y 20 metros más allá no tengo agua. Y eso no es así. O gente del área de la ingeniería también que no conoce bien lo que es el acuífero y uno pensara que es algo básico para el escenario de sequía que estamos. Entonces yo creo que son varias cosas, o sea, en el fondo transmitir la tecnología, pero a la vez transmitir el conocimiento y transmitir cómo esto nos puede ayudar a todos para tener alimentación para los 20 años que se vienen o 50 años que se vienen súper complicados. Junto con los agricultores y con los sondajes y los estudios para el tema agrícola, ¿les está tocando a ustedes también trabajar con los APR, con el agua potable rural también? Sí, un montón, porque ahí también en el fondo un agricultor de repente puede hacer, porque lo que se hacía antes es hago un pozo acá y si obtengo agua bien y si no obtengo agua hago otro pozo más allá y los costos empiezan a elevarse, pero una agrícola grande la puede pagar. Pero el APR es dinero del Estado, entonces no pueden andar gastándolo a diestra y siniestra. Entonces ahora nosotros nos hemos dado cuenta que todo el tema estatal ahora muy pocas veces hace un pozo sin hacer un estudio previo. En el fondo yo diría que en los últimos 3 años, hace muy poquito, 3 o 5 años, que se está exigiendo que tiene que dar una prueba de que haya agua abajo y luego se hace la perforación. De ahí la verdad, en el fondo, si vamos a hacer 2 pozos, uno seco y uno con agua, mejor hagamos 2 con agua y así las APR empiezan a funcionar porque hay lugares, o sea, el camión aljibe es una realidad en Chile en muchos lugares, o sea, el secano costero. De hecho, el secano costero es un tema para la agricultura también, o sea, ahí no hay agua superficial, no hay mucha, pero hay lugares que sí hay acuíferos, por ejemplo en Chillán hay un acuífero enorme, pero no se ven, entonces en el fondo todo el secano tiene un enorme potencial para tener una agricultura importante, que ya la tiene, pero va a crecer un poco más, a base de agua subterránea, y ahí los APR es lo mismo, o sea, en el fondo un APR en el secano tiene que ser con agua subterránea. Claro, es súper importante eso, que en los lugares en que existe
en que existe un sistema productivo, en que está pudiendo extraer agua adecuadamente, el APR tenga relación con ese nivel. De tal manera que no se produzca esa cierta asimetría, que hace que muchas veces también las comunidades no vean con cariño al agricultor que está al lado de ellos, porque tiene la posibilidad de tener un buen pozo y ellos no. Y tiene que ver a veces mucho con eso que decías tú, que es más bien administrativo que las ganas de hacerlo, porque las ganas están de hacer un buen pozo. Claro. ¿No? Y también compartir la información, que es que el tema de información es un tema súper delicado, sobre todo a nivel empresarial. Pero en el fondo, si yo sé que pude hacer un pozo de 150 metros, que es muy caro, y hay una PR al lado que no tiene agua, en el fondo, de alguna manera esa información se tiene que compartir. O sea, ver que la PR no le quite agua al agricultor, pero que la PR pueda obtener el agua que necesita. Entonces, en el fondo, hay mucha información que, bueno, por un lado está, muchas personas no saben cómo ocuparla, pero yo creo que ahí también sería importante como bajar esa información para el agricultor promedio, en el fondo, que pueda buscar en algún lado y saber, mira, acá quizá con un pozo de 100 metros estoy bien, o por último saber de que hay manera en que pueden hacer un pozo más a la segura y no, porque los pozos son muy caros, entonces para una persona particular es una gran inversión, entonces mejor que haya más conocimiento. Te cuento, María Emilia, que Aquadetec obtuvo el premio Aboni, fue finalista en el premio Aboni el año pasado, el 2022, y también obtuvo fondos FIA en algún momento. Claro, también. Estamos con Corfo, FIA y con los premios Aboni también. ¿Y cómo se dio eso? ¿Y qué fue lo que obtuvo fondos FIA y qué fue lo que fue nominado en Aboni? Mira, nosotros comenzamos con Aquadetec a hacer el tema de exploración de agua subterránea con extracción eficiente de agua, en el fondo aumentar la disponibilidad de agua. Pero con FIA estamos desarrollando un nuevo proyecto que tiene que ver con ocupar mejor el agua, o sea, eficiencia en el uso. O sea, eficiencia en la extracción, eficiencia en el uso. Y los premios Aboni mezclamos las dos cosas. En el fondo, eficiencia en el ciclo completo del agua, o sea, extraer agua de manera eficiente, regar de manera eficiente, pero no con en el fondo, hoy día se ocupan sensores de monitoreo en los campos, pero uno cada 10 hectáreas, o sea que eso no representa la realidad del campo. O sea, nosotros propusimos mapear el suelo de buena manera y dar recomendaciones considerando la heterogeneidad del campo para mejorar la heterogeneidad productiva, o sea, en el fondo que todo el campo ojalá produzca parejito. Y aparte, inculcamos el tema de la recarga de acuíferos, o sea, en el fondo extraemos agua de manera eficiente, la ocupamos y si nos sobra, por así decirlo, hay que devolvérsela al acuífero. El tema es que en Chile la recarga de acuífero ha ido muy lento porque por el mismo desconocimiento que estamos hablando, o sea, Australia, Estados Unidos se ocupa un montón y han podido mejorar sus acuíferos con esta recarga. Pero en Chile yo creo que vamos un poco atrasados, pero va a tener que en algún minuto salir. O sea, o es el agua salada, o es la recarga de acuífero, o es el agua lluvia, pero algo que hacer. Entonces, Aboni nos reconoció por eso, por ocupar el tema del agua en el tema del ciclo y por otro tema de la innovación. O sea, innovación no es ocupar una tecnología, innovación es ocupar datos nuevos, darle una vuelta a la tecnología que se ocupaba en construcción, ocuparlo en agricultura. Y por ese lado nos premiaron, o sea, en el fondo encontrar ideas nuevas respecto al agua y la agricultura, que hoy día en el fondo sin agua no hay alimento. Sí. Qué importante, al final el gran desafío de adaptarnos a este cambio climático y el tema del agua es lo central en la agricultura. O sea, si es que no nos hacemos cargo del ciclo completo, de cómo vamos disponiendo de agua para poder producir esos alimentos, va a ser muy difícil que podamos lograr ese aumento de producción que vamos a tener que hacer por el aumento de población, que va a necesitar más alimentos saludables además. ¿Qué ves tú que falta? ¿Dónde están los desafíos? Porque una persona que es emprendedora siempre está viendo, ya empezamos con la extracción, después con el uso. ¿Qué otras cosas crees tú que tenemos que avanzar? Tanto desde los emprendimientos, tanto de los reglamentos, tanto de los actores, a quienes tenemos que sumar. ¿Dónde ves tú que podemos avanzar? Sí, yo creo que lo esencial en el fondo es que toda la información se concentre en un lado y que todos podamos acceder a ella. Entonces, porque lo primero es la información, o sea, lo que hacemos nosotros en Aquadetec es generar nueva información. Vamos al terreno, generamos nueva información y vemos dónde está el agua. Pero hay mucha información que ya existe, que nosotros utilizamos. El tema es que para el agricultor no la puede utilizar. Entonces eso creo que es lo primero que falta. Lo segundo es ocupar mejor los recursos, que en el fondo, que es lo que pasa, por ejemplo, en Valparaíso, Coquimbo ya lo están haciendo. O sea, ya regan gota a gota, riego deficitario porque no queda otra. Pero en el Maule o Higgins, que todavía tienen agua, o por ejemplo el riego tendido. Yo me imagino que de años más debería ser muy poca la gente que haga riego tendido porque no debería haber mucha más agua. Entonces, eso falta un poco, ocupar mejor los recursos y también va, por ejemplo, la fertilización, que la verdad con la guerra en Ucrania se dispararon los precios de la fertilización
Y al no ser eficiente en el riego, no somos eficientes en el fertirriego, por ejemplo. Claro. Y Que entonces, se riego a través del, a través del agua, claro, través cuando del meterle agua. químico al agua y regar. Entonces, si yo no estoy siendo eficiente con mi riego, tampoco con los fertilizantes, y el fertilizante es más caro, o sea, el valor del agua es un poco abstracto, pero es más caro que el agua, digamos. Y hay un tema de contaminación, o sea, si no somos eficientes con los fertilizantes, se afecta a nuestro bolsillo y aparte puede pasar hacia el acuífero ese químico. Sí. Entonces, ser eficiente en todo. Ese trabajo de información que tú dices, bueno, parte de este programa es justamente eso, la información es comunicar también lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, los desafíos que nos faltan a todos. Me acuerdo del trabajo que se hizo en el MOP, Alfredo Moreno hizo estos planes de gestión, Sí, po. inició el plan de gestión de cuenca. Exacto. Y eso era impresionante, tú ibas a las cuencas y no había información agregada por cuenca. Chile tiene 101 cuencas. Y poder disponer de esa información te permite tomar mejores decisiones. Entonces, ese fue un avance muy importante que se hizo a través de la DGA, donde disponer de estos planes de gestión a nivel de cuenca permite tomar decisiones desde infraestructura y, como decías tú, muchas veces no va a ser un O, no es un tranque o un pozo, va a ser un I. Exacto. Vamos a tener que en algunos lugares desalar, en otros lugares vamos a tener que infiltrar, en otros lugares vamos a tener que hacer inversiones que no tienen por qué ser siempre los grandes embalses, pueden ser embalses de tamaños más intermedios. Es una complejidad de respuestas para ese gran desafío que es adaptarnos. Así que es importante el poder incluirlo, así que yo les felicito lo que están haciendo, porque es importante incluir a los jóvenes en estos desafíos. Sí, pues en el fondo los jóvenes nacieron, como te digo, nacieron con el internet, entonces en el fondo, sobre todo gente que es científica, yo soy científico, entonces estamos leyendo paper todo el día y nos damos cuenta de que se inventó algo en Francia que a Chile le vendría muy bien, entonces uno lo puede empezar a ocupar. Y en Chile es un laboratorio natural, o sea, en el fondo en Chile deberíamos ser pioneros en ocupar el agua de manera eficiente, o sea, lo que está pasando en Israel o en Estados Unidos debería partir acá. Yo creo que vamos bien encaminados, o sea, este programa que está trayendo actores que están moviendo en el fondo lo que está pasando con el agua en Chile, FIA, Corfo, un montón de lugares están apuntando a eso, que la innovación mejore, aumentar en el fondo la participación del I+D a nivel país, y con eso deberían haber muchas más soluciones del agua hacia la agricultura. Felicitaciones por lo que están haciendo, Daniel. Tú eres de profesión geólogo. Geofísico. 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 Perfecto. Oye, vamos a agradecerle a Daniel porque se vincula mucho con lo que conversamos con Orlando también. Tenemos que continuar informando, colaborando Así es. para poder enfrentar estos desafíos de alimentar sosteniblemente a nuestras familias. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. Y Muchas nosotros gracias. hacemos una pausa para continuar con nuestro siguiente invitado. Gracias. Granomix, bases formuladas por Granotec Latam para la elaboración de premezclas y mejoradores que superan los desafíos del proceso y garantizan una alta calidad de harinas y estandarización de productos elaborados en base a cereales. Encuéntranos en www.granotec.com y en LinkedIn @Granotec Latam.
Y estamos de vuelta después de esta pausa comercial con quienes hacen posible justamente hacer este programa, así que atentos al mensaje de lo que ahí se dice, porque son muy buenos productos. Y en este momento tenemos nuestro tercer entrevistado el día de hoy. Lo que me gusta, María Emilia, es que es súper coherente el programa del día de hoy, ¿eh? Sin haberlo pensado, la verdad que está súper coherente entre los distintos entrevistados. Y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con innovación, tiene que ver también con inventiva y tiene que ver también con las necesidades de nuestro sector agrícola y también con sostenibilidad social y económica, ¿ah? Que es muy importante. Normalmente hablamos de lo ambiental y se nos queda lo económico y lo social cuando hablamos de sostenibilidad. Y para eso vamos a hablar con Stefan Manslove, director gerente de SBS Agro. Bienvenido, Stefan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Cuéntanos, Stefan, ¿cómo surgió esto ya hace más de 15 años de que trabajaras en la mecanización con productos para la agricultura? Entiendo que estuviste trabajando con espárragos y manzanas preferentemente. Correcto, sí. Llegué a Chile en 2007 y en 2009-2010 he formado mi empresa, principalmente con productos de Europa, con innovaciones, con mejores que pueden utilizar aquí en la agricultura. Y entonces, entre los productos, tengo un proveedor para maquinaria, para cosechar, clasificar, empacar espárragos, con el fabricante de Alemania. Tengo una empresa de Holanda que estoy representando también con maquinaria para cosechar manzanas, ayudar a cosechar manzanas, y una pulverizador para, en vez de una hilera, para 3 hileras, entonces para ahorro de mano de obra, combustible, equipo. Y uno producto que he visto visitando campos, que recordé de mi juventud. Los invernaderos en Holanda son bien importantes, invernaderos de tomates, son bien alto rendimiento. Y en el principio, en los 90, en los 80, usaron zancos para llegar a más altura. Y ese... empecé con un producto, un zanco, y primero para justo los tomates, y después vi en los parrones también hay necesidad para llegar a un poquito más altura que la altura normal, que ahora están subiendo una escalera, un loro, y ese pérdida de tiempo y energía. Eso es lo que está hoy, ¿no es cierto?, en el tema de los zancos, con esta novedad, este invento, ¿no es cierto?, sí, esta innovación. Pero previo a eso, antes de meternos de lleno al tema de este invento, ¿cómo has visto que ha avanzado Chile en su mecanización en la agricultura, en base a la experiencia que tuviste antes de los zancos? Mira, en Europa el costo de mano de obra es muy alta y el espacio es muy reducido. Y entonces que Chile está llegando a un costo de mano de obra más alta, más problema con agua y con espacio. Hay niches en el mercado donde hay espacio para mejorar con productos que ya están inventados en Europa, que están utilizados. Y por eso es hacer el puente entre la tecnología en Europa y Chile. Y tu pregunta, si Chile ha avanzado, yo creo que sí. Podría ser más rápido, pero ha avanzado. Mira, qué interesante, porque se vincula mucho con lo que conversábamos antes con Orlando Contreras, que es un dirigente de la agricultura familiar, que nos decía, necesitamos más mecanización. Y la agricultura familiar ha dado pasos de mecanización, porque ese desafío que nos convoca, que es alimentar, necesita que seamos más eficientes con menos agua y menos suelo, que sabemos también por la realidad del cambio climático y todo. ¿Dónde podemos seguir avanzando, quizás
¿Cuál dirías tú que sería el paso que podríamos dar en la agricultura familiar o la agricultura mediana en incluir más tecnología? Yo creo que la aceptación de nuevas tecnologías y estar más abierto. Que yo he visto en Europa, la gente está casi llamando a las empresas que traen productos novedosos y están desarrollando cosas para pedir nuevos productos, para mejorar. Y es diferente que acá, que ya hay mucha gente piensa, tengo un sistema que funciona y yo voy a seguir así porque por lo menos yo sé cómo va a ser. Pero en Holanda ese o en Europa no basta, porque si tú quieres en el mismo nivel, tú vas a perder en el futuro. Tú tienes que innovar para mantener el margen, la producción, la calidad que necesita el mercado, porque si no, estás fuera. Porque los otros están avanzando en eso. Entonces, abrirse a los cambios, se repite. Ya lo comentábamos con los otros invitados. Qué importante es abrirse a los cambios, porque además estamos en un momento de mucho cambio. sí. Entonces, si no somos capaces de adaptarnos al cambio climático, a estas nuevas tecnologías, va a ser muy difícil poder pensar en este Chile que alimenta sostenible. Sí. ¿Y Sí. en qué medida podríamos nosotros incluir a los jóvenes en esto? Porque esto es algo que es muy afín a los jóvenes. ¿Cómo los tentamos con esto de saber que aquí hay un espacio para innovar dentro de la agricultura? Sí, bueno, hay productos novedosos que no son de alta tecnología, no tiene que ver con mucha computación o algo así, que se puede implementar fácil en un nivel bajo. Entonces, por eso los zancos son un producto interesante, porque primero es el nivel de trabajador, y hay una estimulación para la gente para usarlo, porque la gente puede ganar hasta 50%, hasta 100% más usando los zancos. Porque cosechan más, ¿o no? No, principalmente no es para la cosecha, pero es para la poda, raleo, amarrar, otras tareas. Y entonces ese llega directamente a su bolsillo, porque puede producir más en el mismo tiempo. Entonces son más eficientes. Y ese yo creo que ayuda también para el tema de producción y las horas por semana y todo eso. Tenemos que ser más efectivos, más eficientes. Lo que estamos viendo acá atrás es justamente una persona haciendo labores de raleo, de poda. Raleo, sí, en el parrón de uva. Y antes él tenía que subir a una escalera, trabajar, bajar, mover a la escalera, subir, y ese todo pérdida de tiempo y energía. Y entonces la gente me agradece nuevamente mucho, porque primero puede ganar más plata y segundo trabaja más relajado y seguro. Entonces es un producto fácil de usar y fácil de implementar. Me acuerdo hace muchos años atrás haber escuchado al profesor Subercasó de la Católica hablando justamente de la importancia del tema de recursos humanos en el campo, de lo clave que era, y de esta llegada muy masiva también de extranjeros a hacer labores que antes realizaba gente que vivía en los sectores rurales justamente chilenas, y que tenía que ver con las plantas, con cómo tenían que ralear, con cómo tenían que cosechar también, y empezó, y él comentaba que habían dos tendencias. Una tendencia era el que iba a bajar en los próximos años, y así ha sido, la altura de las nuevas variedades de plantas. Y lo otro era formas de físicamente acercar al trabajador al árbol, a la copa del árbol, ¿no es cierto? Sí. O bajaba la planta o subía el trabajador. Pero no podía quedarse exactamente igual, porque si se mantenía igual, nos íbamos a quedar sin personas que realizaran esas labores en el campo. Ese era el diagnóstico que hacía él.
Y efectivamente, con el paso del tiempo, es el cambio que se ha ido dando. Sí, exactamente. Y yo creo que igual cuando sube el costo de mano de obra o la disponibilidad, los agricultores tienen que pensar en el formato de las plantas y los huertos, pero siempre hay un lapso de tiempo que tiene que llegar con más eficiencia a la misma altura hasta que está cambiado el formato. Y los tomates en Holanda, por ejemplo, los invernaderos están hasta 6, hasta 8 metros, creo. Entonces, ya son, no sé, 20 años más lejos en el futuro para tener mejor producción por metro cuadrado. Y allá ya no usan los zancos, usan carros eléctricos para llegar a esa altura, porque es... Sí. ¿A quién le venden los zancos tú? ¿Cuál es tu canal de distribución? ¿Quién te compra? ¿Es uno de los retail del sector o es el productor, el agricultor, el propio trabajador? ¿Cómo se comercializa? Sí, es una buena pregunta, porque en el principio yo pensé, bueno, voy a unos agricultores, me lo van a comprar en, no sé, 100, 200 pares a la vez. Y ese no fue el caso, porque en el campo muchos trabajadores temporeros traen su propio tijera, su propio herramientas para trabajar en el campo, porque, bueno, un parte tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, si el productor compra una tijera y le pasa al temporero y el próximo día no viene, pierde la tijera. Entonces, también es un poco en eso, pero en otro lado es, al final, la venta fue al mismo temporero, me vine a comprar, porque ellos pudieron trabajar más eficiente y ganar más plata, porque el precio que pagaba el agricultor por planta sigue normal o igual. Y entonces, si él puede trabajar más plantas por día, gana más. Entonces ahí fue el canal de venta, fue principalmente por el mismo trabajador. Ahora tengo también unos distribuidores hacia el sur, en Buin y en la zona de San Fernando, San Vicente de Tacotau, para estar más local, más cerca de los campos. Y un tema también que los distribuidores grandes, no quiero mencionar nombres, pero los distribuidores grandes, todos sabemos, no quería aceptar el producto como dentro de su paquete de venta, porque fue novedoso, no tenía ventas, lo encontraron raro, no entendieron el mercado, la necesidad, y entonces casi me dijeron, no queremos venderlo. Y ahora yo creo que perdieron una buena oportunidad, porque ahora tengo mi propio canal de venta. Pero ese también es un poco extraño. Ellos quieren venta masiva y que ya está estabilizado, pero ellos no desarrollan el mercado, como a mí me gusta hacer que es mi estudio es marketing. Entonces, ahí... Oye, felicitarte, Stefan, por lo que estás haciendo, innovando con la agricultura en todo el proceso. Hablamos muchas veces de la cadena, pero también en todo el proceso de producir, de la misma producción que requiere muchas labores durante el año. Entonces, en todas ellas, empezar a incluir la innovación, la tecnología, el nuevo conocimiento va a ser importante para alimentarnos. Así que te queríamos dar las gracias, Stefan, por venir a conversar, a mostrarnos. Incluso tú trajiste tu invención, porque necesitamos seguir alimentando sostenible a Chile, y eso se hace con todos los actores y, por cierto, incluyendo la tecnología. Así que muchas gracias, muy buenas noches, y esperamos tenerte después con otras novedades, con otros inventos que nos ayuden en este gran desafío. Muy bien, muchas gracias. Aprovecha de decir cómo pueden obtener el zanco, cómo te contactan, dado que tú tienes tu propio canal de... Claro, en mi sitio web, sbsagro.cl, puede mandar un correo, o hay mi número de teléfono, o mandar un WhatsApp.
Y aprovecha de mostrar los zancos Sí, en primer plano, exactamente. Son- ahí para que lo puedan ver son nuestros amigos súper en sus livianos, no pesan nada, como pueden ver. casas. Nada. Son, entonces son estables y fáciles de usar. Este es el Lo modelo más tengo en- sencillo que tienes tú. ¿no es cierto? Exactamente, Más simple. tengo en diferentes alturas, por diferentes alturas de personas y trabajo, y tengo un modelo regulables que es más para más altura, un poquito más sofisticado. Para tipos altos como tú. Exactamente, yo quiero un mundo de mi nivel, mi altura. Ya, pues muchas gracias. Ahí te agradecemos el haber estado con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos para ir cerrando con un análisis general de lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien. Granomix, bases formuladas por Granotec Latam para la elaboración de premezclas y mejoradores que superan los desafíos del proceso y garantizan una alta calidad de harinas y estandarización de productos elaborados en base a cereales. Encuéntranos en www.granotec.com y en LinkedIn @granoteclatam. Oye, María Emilia, me gustó el programa el día de hoy. No sé a ti, pero a mí me encantó porque hay aspectos que recorren a los tres entrevistados y los temas que tratamos con los tres. Yo creo que hay un tema social que es relevante, ¿ah? Un tema también de desarrollo rural, un tema de estar en sintonía con las necesidades de los pequeños agricultores. Sí, y también el abrirse a los cambios. En este programa que a través de la semana hemos ido conversando con distintos actores. Teníamos a un campesino, teníamos a un geofísico, a una persona relacionada al marketing. Cómo todas las disciplinas nos van a ayudar a poder enfocarnos en este gran desafío que es alimentar de forma sostenible. Para mí siempre es un gusto hablar con Orlando, un dirigente campesino, además de mucha participación en distintos procesos. ¿Cómo nos abrimos al cambio? Bueno, va a ser parte de las conversaciones que tengamos al futuro, pero es importante el incluir nuevas miradas, no creer que lo que hicimos en el pasado nos va a resultar, porque sabemos que tenemos menos agua, menos suelo y vamos a tener que adaptarnos a eso en el futuro. Y con eso tenía que ver también lo que nos decía nuestro segundo entrevistado desde Aquadetec, ¿no es cierto? Este emprendimiento, y en que también tiene que ver con ir buscando nuevas formas, ¿no es cierto? Hoy en día en que las aguas subterráneas parecen ser una solución más a la mano de lo que eran antiguamente, y tenemos que ir investigando esos acuíferos, gestionándolos de manera sostenible, ¿no es cierto? Como dice nuestro programa, súper importante realmente, y con gente con conocimiento, que esté desde el conocimiento de la tierra, desde el conocimiento de la geofísica, etcétera, poder trabajar en ese tema. Y por último, lo que son las innovaciones desde lo simple, esta enseñanza de que no todo es ultra tecnológico, sino que también hay pequeñas soluciones simples cuando hay sensibilidad respecto de cómo se trabaja en el campo. Tal cual, así que en el fondo también hacer una invitación a todos los que nos ven hoy día y que nos acompañan los lunes en la noche a que nos escriban y que nos cuenten de sus innovaciones para poder tener distintos casos y poder ir compartiendo.
Un gusto, Francisco, por esta nueva noche de conversaciones en torno a Chile Alimenta Sostenible, a seguir trabajando coordinados, a abrirnos a los cambios, lo que aprendimos hoy día. Y también me gustó mucho el tema de la información. El disponer de información nos permite tomar mejores decisiones, así que vamos a tomarlo muy en serio eso y vamos a continuar en este proceso para informar y contarle a la gente y ser puente con todos los que se alimentan día a día sosteniblemente. Genial, lo volvimos a pasar bien, ¿no es cierto? Un lunes nuevamente, y yo creo que como es lunes en la noche podemos ir a tomarnos una copita de vino y así preparamos y empezamos a conversar el programa de la próxima semana, ¿te parece? Me parece, así que muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.